vector donde yo empezaba por el nódulo sinusal, me iba al nódulo AB, del nódulo AB me tenía que ir a las de His, lo tenía que dividir en una rama derecha para ventrículo derecho, en una rama izquierda para ventrículo izquierdo, y luego se dividía en fibras de Purkinje que se iban interior del miocardio. Una vez que yo analicé todo esto me termina dando un resultado final. Ese resultado final no es nada más que el acoplamiento, excitación, contracción del músculo, esto que vos también ya estudiaste, y que en definitiva se resume en una actividad de contracción y de relajación del músculo cardíaco. Contracción que yo la voy a llamar sístole, relajación que la voy a llamar diástole. Todo ese juego, el resultado final, lo mecánico que vos querés evaluar, es justamente el ciclo cardíaco. Por eso uno dice que es una sucesiva repetición de eventos de contracción, o sea, de sístole, y de relajación, o sea, de diástole, los cuales tienen que estar perfectamente coordinados. Significa que si yo tengo mi aurícula derecha, a la cual llega sangre, un retorno venoso, por la vena cava superior que trae sangre de cabeza y cuello, por la vena cava inferior que trae sangre de los miembros inferiores, va a ingresar sangre a esa aurícula derecha. Va a tener que generarse un cambio de gradientes de presiones. Voy a tener que abrir una válvula auriculoventricular derecha. Que primero tu valvulita está así cerradita, las valvas de tu válvula están cerradas. Tiene que pasar algo acá arriba, en tu aurícula derecha, que haga que mi valva de mis válvulas hagan tac, este manejo para abajo. Esta apertura es un descenso que hacen tus valvas de la válvula, hacen tac, y vos por acá pasas sangre de la aurícula a lo que está acá abajo, que va a ser el ventrículo derecho. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta algo. Si mi aurícula es la que va a mandar sangre al ventrículo derecho, aurícula derecha y ventrículo derecho, puede tener que estar sincronizada entre que esta se tiene que contraer y esta acá tiene que estar bien relajadito mi ventrículo para poder recibir sangre. Es más, tiene que haber una coordinación para esa apertura de la válvula auriculoventricular derecha. Cuando yo llevo mi sangre al ventrículo derecho, por varios mecanismos que ahora voy a explicar, la sangre tiene que salir. Para salir del ventrículo derecho yo tengo que ahora abrir la válvula sigmoide. Voy a abrir la válvula sigmoide, voy a sacar sangre por la arteria pulmonar, va a llegar al pulmón. En el pulmón yo tengo la membrana alveolocapilar, tengo una unidad alveolocapilar. Voy a tomar oxígeno y voy a ceder el dióxido de carbono, producto de una tasa metabólica que yo tuve en mi organismo. Para que vos, ¿qué hagas? Lo expires, y ahí viene el intercambio y la conexión con respiratorio, y lo exhales. Pero me tomes el oxígeno. Entonces, en la unidad alveolocapilar se va a realizar lo que se llama hematosis. Ojo con la palabra homeostasis, ojo con la palabra hemostasia. No es lo mismo, son tres palabras que suenan muy parecido, pero son distintas. Realizar intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, que se va a ver en respiratorio, y llego sangre nuevamente a mi aurícula izquierda. Aurícula izquierda, que tiene 4 venas pulmonares. Aurícula izquierda, que va secundario al aumento de entrada de sangre, ya lo vamos a ver ahora, suben las presiones. Esa válvula auriculoventricular que ahora está en el lado izquierdo, se va a tener que, si está así, va a tener que abrirse para que la aurícula izquierda pueda inyectar sangre al ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo va a tener que hacer algo para que ahora logre la apertura de la válvula sigmoide aórtica y vos puedas eyectar un determinado volumen. No hay ninguna duda hasta acá, ¿verdad? Va todo el mundo bien. Bueno, entonces, todo ese jueguito ciclocardíaco no es nada más que la relación entre el fenómeno mecánico, que vos estudiaste en musculito,
Y todo esto se traduce desde un manejo iónico con un sistema de conducción encargado de despolarizar y repolarizar las células. Por eso uno dice un sistema eléctrico. Cuidado con la palabra eléctrico del corazón. No hay nada eléctrico. Lo único que hay es un sistema de comando, un sistema de conducción, un sistema cardionector, que es el encargado, como si fuesen las vías de un ferrocarril, de activar el resto de las células auriculares o células ventriculares, para que todo funcione como un servicio y vos puedas responder o todo o nada, o sea, o blanco o negro. Y el resultado final es el manejo mecánico. O sea, yo tengo parte de mi corazón en diástole, otra parte va a estar eyectando en sístole, y vos puedas manejar un volumen sistólico, que va a ser un volumen de salida, ya sea de la aurícula al ventrículo o del ventrículo derecho, por ejemplo, a la arteria pulmonar, o de la aurícula izquierda a el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces, ese juego sístole-diástole me va a asegurar a mí lo que yo voy a decir, mantenimiento de un volumen minuto adecuado. Volumen minuto que tiene su sinónimo, gasto cardíaco. ¿Y de dónde sacaste el volumen minuto? Me pueden preguntar, Betina, ¿de dónde lo sacaste? Entonces yo te digo de multiplicar, o sea, de asociar, o sea, de relacionar el volumen sistólico, lo que vos eyectás, por la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca, a vos te da volumen minuto, B corta M. O también lo encontrás como manejo de descarga sistólica, pero es volumen minuto. Ahora, en cardio, vos no me podés decir a mí, mira, Betina, si tenés 5 litros por la cabeza de sangre, te van a pasar 3 litros por los pies. Yo te digo que no, porque el organismo maneja una volemia. Y vamos para la primera parte. Volemia era volumen sanguíneo total, o sea, la suma de un volumen globular total más un volumen plasmático. Sumo los dos y me da la volemia mía de todo mi organismo, ¿sí? Bien. De esa volemia, yo voy a eyectar un porcentaje, que va a ser ese volumen sistólico. Volumen sistólico que vos lo multiplicas por tu frecuencia cardíaca. Te da volumen minuto. Ahora, en cardio, la sangre circula por gradiente de presión. Presión dada por la actividad del ventrículo izquierdo o del corazón como bomba. Bomba porque eyecta, porque maneja un volumen de salida y porque recibe a su vez, o sea, de un juego sistólico y de un juego diastólico. Entonces, en cardio, vos no me podés decir, mira, por acá entran 5 litros y por tus pies van 3. No. La misma cantidad de sangre que ingresa por un lado va a ingresar exactamente por el otro y ya vamos a ver porque es una de las leyes de la hemodinámica. Entonces, tu organismo se las tiene que arreglar. ¿Para qué? Por un lado que vos estás eyectando sangre, la misma cantidad está retornando. Traducción. En cardio no hay diferencia de concentración, como si lo había en biomembranas. Acá hay diferencias de presiones, gradientes de presiones. Da la casualidad que ese gradiente de presión está puesto, está manejado por tu ventrículo izquierdo. Vamos claro hasta acá, ¿no? Entonces, como en cardio, vos no me podés decir, Betina, que hay más sangre de un lado que del otro, porque si vos te llegaras a equivocar ahí y me dijeras, mira, tenés más sangre en un extremo que en otro, yo te voy a decir, o sea, si hay más sangre en un lugar, hay mayor flujo de sangre, hay mayor entrega de oxígeno. Y me estás dejando otro lugar con menor entrega de sangre y por lo tanto con menor entrega de oxígeno. O sea, hay una parte de tu territorio, de tu cuerpo, que está recibiendo menos oxígeno, menos sangre. O sea,
un hipoflujo, una hipoxemia. Y ese vaso sanguíneo va a nutrir a un tejido. Entonces vas a tener una hipoxia en algún tejido. Esa hipoxia va a pasar de un metabolismo, o se produce un pasaje de un metabolismo aeróbico en presencia de oxígeno a anaeróbico. Yo te dije en un momento, cuidado que hay una formación de ácido. Había ácido láctico, ácido pirúvico. Metabolismo de aeróbico a anaeróbico, 2 puntos, acidosis. Si este es un vaso sanguíneo, con la acidosis vos haces, este es vasoconstricción. Reacciona el músculo lisovascular. Hace un desastre hemostáticamente, porque vos tenés tendencia a la formación de trombitos, si te acuerdas de hemostasia primaria, y encima me genera cambios en el manejo del potasio. Si yo pregunto, ¿por qué se generan cambios en el potasio? ¿Alguien me lo puede responder? Prefiero que se equivoquen acá y no el mes que viene, o con un paciente, que es más grave. Kevin. ¿Por qué se genera cambio en qué, profe? El cambio de que por qué una acidosis te lleva a un cambio de potasio. Kevin, que estás con la camarita apagada. Prende la camarita. ¿Podés? Bueno, tengo un par de Kevin ahora. Epa. Y, bueno, a ver. ¿No lo saben responder? Lo explico. Prefiero que me digan, Betina, no sé. No tienen que saber absolutamente todo. Y están para aprender. Es más, es una pregunta de un oral, por ejemplo. ¿Se imaginan cómo pasa el tema del potasio y el pH? Bueno, explico. Si uno te pregunta qué es el pH, vos me relatas un versito que tiene que ver mucho con bioquímica. Me decís, mira, es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Divino para bioquímica, para Gustavo Bartók. Bien, a mí con que me digas que se relaciona con los protones, me quedo tranquilo. Los protones, los hidrogeniones, tienen carga positiva. Ahí estás en el extracelular, ¿sí? Bien, extracelular que puede ser tu intravascular. Bien, porque yo te saco sangre y mido el intravascular. Entonces, yo tengo los protones afuera. Hidrógeno con carga positiva. ¿Qué hace la célula según biomembranas? Trata de mantener la electroneutralidad. Hay un equilibrio que intenta sostenerse, que se llama equilibrio Gibbs-Donan, si te acuerdas de biomembranas. Entonces, ¿qué hace la célula? Para que te lo explico a ver si lo entendés. Agarra ese protón con carga positiva y este es tu interior celular. Entonces, el protón va a pasar al interior celular. La célula, en el interior celular, tiene unión con carga positiva, porque lo que quiere es mantener la electroneutralidad. Pasó uno, pasó otro con la misma carga. Entonces, agarró el protón y lo introdujo en el intracelular. ¿Qué hace ahora? Agarra el potasio, que es el ion que está en mayor concentración en el intracelular, y lo va a pasar para el extracelular. Entonces, entra uno con carga positiva y sale otro con carga positiva. ¿Vamos bien hasta acá? Cuanto más acidótica vos te pones, cuanto más protones vos tenés, acidótico significa bajo el pH, y aumento la concentración de protones en el extracelular. Entonces, cuanto más acidótica estoy, cuanto más protones acumulo en el extracelular,
y hay una integridad de la célula con su membrana, la célula agarra ese protón, lo manda al interior celular y en contraposición empieza a tirar potasio. Te manda potasios para el extracelular. O sea, cuanto más acidótica estás, más riesgo de hiperpotasemia tenés. ¿Vamos, claro? Si yo esto ahora te digo, relaciónalo con el potencial de acción de una fibra ventricular, porque todo lo que manejé hasta acá lo voy a paliar con célula ventricular. Y vos me decís, bueno, a ver, la célula ventricular común, ¿sí? No es nada del sistema de conducción, célula ventricular común. Vos sabés que partís de un potencial de membrana en reposo de menos 90. Bien. Si esta es mi célula, normalmente lo voy a explicar lo que hace una célula ventricular. Y ahí vamos a ver la consecuencia que genero cuando tengo una acidosis. Esta es tu célula. En el extracelular hay sodio en alta concentración, hay calcio, hay cloro, y quien está en más concentración es el potasio en el intracelular. Entonces, potencial de membrana en reposo. La célula ventricular responde al sodio. Empieza a entrar sodio a favor de gradiente. Yo tengo más sodio en el extra que en el intra. Entonces vos empezás a mandar más sodio de acá para adentro. Llega un momento que entra sodio y ese sodio, esa corriente de sodio que pasó, llegó a la zona umbral. Vos sabés que la zona umbral es la zona donde vos tenés apertura de canales voltaje dependientes. Entonces yo abro canales de sodio, recluto, llamo a más apertura de canales de sodio y empieza todo el manejo iónico que vos no podés frenar. Entonces, primera etapa, entro sodio. Si yo te digo que partí de este menos 90, menos negativo, entre comillas. Ojo, no hay tal negatividad. ¿Por qué? Porque lo único que yo quiero expresar es que hay asimetría entre iones con carga positiva en el extra y con cargas negativas. Siempre tengo más concentración en el extra de carga positiva que en el intra. Entonces, si yo te lo tengo que explicar, como te digo, y bueno, mira, agarro una célula y te digo afuera, ponele crucecitas positivas. Y adentro ponele el signito negativo. Eso significa que hay asimetría de cargas. Predispone más en el extracelular iones con carga positiva que en el intra. Pero ojo, porque el intra no es negativo. Hay asimetría en la distribución iónica. Es eso solo expresado en signito. Entonces te dije, entre el sodio. Bien, si yo parto de un menos 90 y te estoy entrando al interior celular y tengo un electrodo puesto que mido lo que está pasando, al meter un ion con carga positiva, tu gráfico, si vos te acordás, sube, hace una pendiente para arriba. Por supuesto que me voy a tirar al plano positivo y va a estar más o menos más 20, más 25. Algunos libros te dicen más 30. Entre sodio. ¿Qué pasa ahora? Me voy a ir al ion fundamental. Entra cloruro. Cloruro tiene carga negativa. Y encima sale un chiquitito de potasio. O sea, pierdo un chiquitito de carga positiva y encima estoy metiendo un ion con carga negativa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, yo primero había tenido el potencial de membrana en el reposo tranqui, subí porque entré el sodio, y ahora el entrar cloro o cloruro con carga negativa y perder un chiquitito de positivo por el potasio, haces una muesquita para abajo. Esa muesquita para abajo se llama fase 1. Entre sodio, entre cloro, se viene el tercero. El tercero es el calcio. Y vos estudiaste acoplamiento, excitación, contracción. Primero hay una estabilización en la membrana y después tengo la respuesta final, que es la contracción muscular. Esa estabilización de la membrana hace una línea. ¿Viste como el segmento isoeléctrico del electro? La línea
¿Todo el mundo tuvo el seminario de electro? No todavía. Bueno, ¿lo tienen hoy? Bueno, está. Hay una línea que es como si vos agarras, le saco las cosas de mi hija, una regla, agarras un lápiz y haces ¡zac! ¿Viste como el renglón? Bueno, esta línea se llama meseta o plató. ¿Vamos bien? Entré, sodio. Fase 0, subí. Entré cloro, cloruro, muesquita para abajo. Entré calcio, linita. Vos fíjate que hasta ahora estoy manejando muchas lociones de afuera. Le toca el potasio. El potasio tiene dos características. Es altamente permeable. Traducímelo. Sale divinamente el potasio, porque como lo tengo en el intracelular, sale perfectamente el potasio. No tiene reparo en no salir, sale. Como es altamente permeable, sale tanto potasio. Tengo otro tema. Comparativamente al sodio que entraste, más el cloro que entraste, más el calcio que entraste, sale más potasio que sodio, cloro y calcio entre. Y estas dos cosas que te acabo de decir, que es altamente permeable y que sale más potasio que sodio, cloro y calcio entraste, en el gráfico repercuten algo. Viste que yo había terminado con la fase 0, con la fase 2 así, con la linita. Ahora te digo, sale más potasio que sodio, cloro entraste y es altamente permeable. El altamente permeable hace una línea para abajo, una pendiente para abajo. Y que te diga que sacaste más potasio de lo que sodio, cloro y calcio entraste, hace que te vayas en el gráfico más abajo del potencial de membrana en reposo. ¿Hay alguien que se perdió? Estoy muriendo de calor. ¿Hay alguien que se perdió? ¿Nadie? Qué bien. Bueno, entonces, sacaste más potasio de lo que sodio, cloro y calcio entraste. Bueno, cuando yo me voy por debajo del potencial de membrana en reposo, me tienen que ayudar para volver al potencial de membrana en reposo. Me tienen que ayudar. La célula por sí sola no lo puede hacer y requiere de la bomba. La bomba sodio, potasio, ATPasa dependiente, lo que hace es agarrar 3 de sodio que están en el interior celular y te los tira para afuera. Y agarra 2 iones de potasio que están afuera y te los restituye al interior celular. Entonces, te devuelve otra vez al potencial de membrana en reposo. ¿Vamos claro hasta acá? ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Bueno, ¿qué pasa ahora con ese tema de esa acidosis? Yo te dije, tenías mucho protón afuera, la célula ingresa ese protón, te tira mucho potasio para el extracelular. Cuando vos te vas del rango del potasio de la normalidad, vos sabés que el potasio en el extracelular es de 3,5 a 4,5. Hay algunos libros que te dicen 5, 5,5. ¿Tá? Depende hasta el laboratorio mismo que te pone al costado los valores de referencia. Lo cierto es que cuando vos tenés un potasio de 6 para arriba y estás en una guardia, empezás a correr. ¿Por qué? Porque el potasio en alta concentración atonta, bloquea a la bomba sodio, potasio, ATPasa dependiente. Entonces, si yo bloqueo a la bomba, te hago una pregunta. ¿Puedo sacarte de la fase 4 del potencial de membrana de una fibra ventricular y devolverte al potencial en reposo para que estés lista para responder otro estímulo? ¿Lo puedo lograr? Pregunto. No, no lo puedo lograr.
tengo riesgo de tener una arritmia cardíaca. No lo puedo lograr. Es más, pH por debajo de 7,20, el rango de la normalidad es estricto. Aviso que es estricto. Y va de 7,35 a 7,45. Tajante. Todo el mundo dice 7,4, 7,40. Bueno, si vas a agarrar el 7,4, 7,40, tenés un margen y estricto. Y vos decís, justificame tu respuesta médica, ¿por qué sos tan estricta? Porque cuanto más protones tengo, van a entrar, pero en contraposición va a salir más potasio. Y mucho potasio por fuera del rango de la normalidad me corre el riesgo de bloquearme la bomba. Entonces tengo una arritmia cardíaca. Es más, en la práctica médica, pH por debajo de 7,20, paciente muerto, pH por debajo de 7,20, hay riesgo de paro cardíaco. No entró en el paro y está a minutos de entrar en un paro. ¿Vamos, claro? Profe, algo no quedó claro. Bueno, la función de la bomba es agarrar los 3 sólidos que están afuera, perdón, adentro y que va para afuera. Y si tiene mucho potasio afuera, la bomba va a hacer lo correcto de meterlo adentro. Eso es lo que no quedó claro. ¿Por qué no? Perdón. No. Pará un poquito. La bomba normalmente y fisiológicamente es una bomba potasio-protón. Lo que va a hacer la bomba es agarrarte el sodio que vos tenés, por ejemplo, en el intracelular y decirte te lo mando para afuera. Y va a agarrar el potasio y lo va a mandar al interior. Esa es la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente. Esa es la bomba. La bomba normalmente te devuelve al potencial de membrana en reposo. La que hace el juego celular potasio-protón es una bomba potasio-protón. ¿Está? Lo que pasa que la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente se bloquea cuando hay una hiperpotasemia. O sea, cuando vos no pudiste nivelar el potasio con el protón, producto de la acidosis que hubo. ¿Vamos claro hasta acá? ¿Me entendiste o no? No. Profe. ¿No me entendiste? ¿No me entendiste? Hola. No, profe. No, bueno, a ver. Celulita. Hola, celulita. En el extracelular hay sodio, cloro, calcio. En el intra predomina el potasio. Yo estimulo la membrana, ¿sí? Y el primer ion que va a entrar es el sodio. El segundo ion que va a entrar es el cloro. El tercer ion que va a entrar es el calcio. Esto como fundamental de una fibra y una célula ventricular. Ahora, en el intracelular vos tenés mucha concentración de potasio. El potasio va a salir. Y vos vas a tener ahora todo invertido. Vas a tener el sodio, el cloro y el calcio en el intracelular y el potasio en el extracelular. En una acción de un potencial de membrana ventricular normal, la bomba actúa. ¿Qué hace la bomba? Sodio-potasio ATPasa dependiente. Agarra 3 de sodio, te lo manda al exterior. Y te agarra 2 de del intracelular y los manda al interior. O sea, te restituye, te devuelve todo a tu potencial de membrana en reposo y la célula va a estar lista otra vez para responder. Este gráfico tiene un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Vamos, claro? Absoluto implica plena inversión de cargas, que es en el momento en el que el sodio está en el intracelular, el cloro está en el intracelular
y el calcio están en el intracelular, y la primer partecita de la fase 3, que es la parte superior del gráfico que implicaba una parte de salida del potasio. Hasta ahí, periodo refractario absoluto. Si yo médicamente quiero invertir la situación, no puedo, porque tengo canales totalmente abiertos y reclutados. La última parte del gráfico, que es la parte final de esa salida de potasio, fase 3, la parte de la fase, la parte distal, la parte final, incluida la bomba, puedo llegar a revertir canales. Y eso se llama periodo refractario relativo. Relativo al estímulo que vos le aplicas, y eso tiene que ser superior al umbral. Si ustedes tuvieron la clase de electro, el manejo de la última parte de la fase 3 y de la bomba coincide con la onda T del electrocardiograma, con la repolarización del electro o la repolarización del ventrículo. Por eso se lo llama periodo vulnerable, y si vos le aplicas un estímulo superior al normal, como una cardiodefibrilación, el paciente puede revertir nuevamente el ritmo cardíaco. Cuando yo agarro una célula y te dije cuidado con la acidosis, es porque la célula trata de mantener fuera de lo que te acabo de explicar de que es el manejo iónico ventricular. La célula trata de mantener una electroneutralidad. Entonces, intercambia potasio-protón. Se quiere sacar el protón del medio, lo agarra del extracelular, lo manda al intra, y en contraposición empieza a tirar el ion que ya tiene en mayor concentración, con carga positiva, en el intracelular. Y empieza a darte potasio para afuera. Pero ese potasio en el extracelular, realmente en la célula ventricular, puede bloquearte a la bomba sodio-potasio teplasa dependiente. Si la bloquea, la bomba sodio-potasio no va a agarrarte los 3 iones de sodio y te los va a dar para el extracelular, y tampoco puede agarrar el potasio y mandarlos al intra. Por eso hay una relación directa entre la acidosis y la hiperpotasemia, con el riesgo de una arritmia cardíaca. De la misma manera que vos tenés mucho potasio y te puede bloquear la bomba, poco potasio, yo no puedo hacer la fase 3 ni la fase 4. Entonces, tampoco voy a poder devolverte a un potencial de membrana en reposo, porque me falta completar la repolarización de la fibra. Entonces, también tengo riesgo de arritmia cardíaca. Mucho potasio no es bueno, y poco potasio tampoco es bueno. Mucho potasio, corro riesgo de arritmia cardíaca. Poco potasio, no tengo con qué terminar la fase 3 y mucho menos la fase 4. Entonces, es malo mucho como poco potasio. Esa es la asociación que vos tenés entre la vasoconstricción, el hipoflujo, la hipoxemia, la hipoxia, porque te paso de un metabolismo aeróbico a anaeróbico. Acumulo ácido láctico y ácido piruvico, que genera una acidosis. Con esa acidosis celular, hago todo el desbarajuste, por ejemplo, en la fibra ventricular, y tengo riesgo de arritmia. ¿Vamos, claro? Ahora sí, profe. Ahora sí. Perdón. Entonces serían 2 bombas. Una cosa es la bomba sodio-potasio, tenés varias bombas. Una cosa es la bomba sodio-potasio teplasa dependiente, y la otra es quien maneja la potasio-protón, que de hecho lo vas a ver en renal. En cada sector en el riñón, para manejar distintas sustancias, hay distintas bombas. Obvio. ¿Sí? Claro, yo estaba... Vamos, claro, hasta acá. Una pregunta, doctora. Bomba actuaba para las 2 cosas, perdón. Sí, una pregunta. ¿Puede ser que uno sienta en su organismo cuando uno tiene acidosis? ¿Que uno lo pueda percibir? En realidad lo que vos podés llegar a percibir son o extrasístoles o algún tipo de arritmia cardíaca. Sí. Son extrasístoles, como esa patadita que te da, entonces automáticamente te mandan, más que un electro de rapidito, te mandan un Holter de 24 a 48 horas.
Se detecta así. ¿Está? Pero aparte hay un montón de causas, de cosas que van a ocurrir en una acidosis. No es lo mismo que falle el riñón que falle la parte respiratoria, porque si falla uno, compensa el otro. Supongamos, tuve una intoxicación, qué sé yo, con la aspirina, el ácido acetilsalicílico, a una acidosis metabólica. Hay 3 mecanismos que se van a poner en juego. El celular, que acabo de explicar recién. Si está dañada la parte renal, la parte metabólica, el celular va a intentar compensar. Entonces lo que vos vas a querer hacer es ponerte taquipnoica, aumentar tu frecuencia respiratoria. En algún momento, ¿a ustedes le nombraron la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Pregunto. Profe. Sí, pero la verdad que no me acuerdo cómo era, profe. Lo he nombrado. Espera un segundito, ahí te lo explico. El dióxido de carbono se combina con el agua por la anhidrasa carbónica y va a dar ácido carbónico. El ácido carbónico, por la misma anhidrasa carbónica, se desdobla en bicarbonato y protón. El bicarbonato amortigua, entonces vos lo vas a reabsorber. Pero el protón, sacátelo del medio. Porque si yo tengo mucho protón, hago el desastre que recién dije que hacía la celulita con el potasio. Entonces, ¿cómo te sacas el protón del medio? El riñón hace lo suyo. ¿Escuchaste hablar del amoníaco, el NH3? Bueno, el amoníaco agarra ese protón y forma amonio. Uno. La otra es formar lo que se llama acidez titulable, que lo van a ver con Biocchi y en renal con nosotros. Lo cierto es que vos necesitas sacarte ese protón. Entonces, como hay un grupo amino dando vuelta, el NH2, NH3, hay un grupo amino, eso se puede impregnar a nivel cerebral, no se metaboliza a nivel hepático y da lo que se llama encefalopatía hepática. Pero eso es otro tema. Por eso les explico cómo se maneja la compensación. Eso tiene que ver con la fisiología. ¿Vamos, claro? Bueno, entonces, todo esto, yo les expliqué recién, tiene terminando una situación de alterarte esa relación sístole-diástole. ¿Vamos bien hasta acá? Voy a explicar cómo es el jueguito de ese ciclo cardíaco. ¿Qué pasa cuando un paciente se pone hipertenso para que lo puedan entender? Y encauzo para la clase de hoy. Aurícula derecha. Llega sangre por la vena cava superior, trae cabeza-cuello, vena cava inferior de miembros inferiores. Entra sangre a la aurícula derecha. El aumento de sangre en la aurícula y ninguna cámara cardíaca está vacía. Siempre tienen un volumen de sangre que se llama volumen residual. Volumen residual, parto de un volumen base, residual. Empieza a entrar sangre a la aurícula derecha. Todo líquido ejerce una fuerza contra la pared o de un vaso sanguíneo, si lo estoy hablando de un vaso, o de un recipiente que lo contiene. La fuerza que en este caso hace la sangre contra la aurícula, porque la está conteniendo en este caso la aurícula, la fuerza de la sangre contra la aurícula se llama presión. Toda fuerza que hace la sangre cuando circula contra la pared de un vaso, si la contiene el vaso, si la contiene la aurícula, si la contiene el ventrículo, lo que la contenga, ejerce esa fuerza que yo la llamo presión. Ahora, la pared del vaso sanguíneo hace una fuerza contraria. La pared hace la sangre para contenerla. La pared
hacia la sangre. Eso se llama tensión. Por lo tanto, cuando yo digo, me voy a tomar la presión, si yo te estoy diciendo que es la fuerza que hace la sangre contra la pared, salvo que te metas un catéter, te tomás la presión. Lo que vos te tomás es la tensión, o sea, la fuerza que hace la pared contra la sangre, que se homologa la tensión a la presión. Pero la presión es invasiva y la tensión no. Cuando vos vas a la farmacia y querés comprarte el aparatito, decime, ¿qué pedís? Tensiómetro. Bueno, te tomás la tensión arterial, que se homologa a la presión. ¿Estamos claros? Aurícula. Retorno venoso. Viene vena cava superior, vena cava inferior. Parto de un volumen residual, empieza a entrar sangre. El aumento de la entrada de sangre en tu aurícula empieza a elevar la presión auricular. Llega un momento que esa presión empieza a golpetear toda la aurícula derecha. Golpetea para acá, para acá, para acá y golpetea para abajo. Yo pregunto, entre la aurícula que tenés acá y el ventrículo que está acá, vos tenés la válvula aurículo-ventricular. Esa válvula aurículo-ventricular está perfectamente cerrada y recibe una presión desde la aurícula para abajo. Entonces, las valvas de tu válvula, que están herméticamente cerradas, al recibir presión desde acá arriba, esto hace tac, se abre. Cuando se abre, esta eyecta. La aurícula manda sangre a tu ventrículo derecho. Ventrículo derecho que tiene que estar sincrónicamente coordinado con la aurícula, relajado, que también tiene un volumen residual. Entra sangre de la aurícula al ventrículo. Mi ventrículo empezó a recibir esa sangre, empieza a aumentar la presión. El aumento de presión en tu ventrículo ahora hace que las válvulas de aurículos ventriculares que estaban en esta posición, altas, porque está pasando sangre de la aurícula al ventrículo, la sangre del ventrículo otra vez empieza a golpetear toda su pared. Entonces, el golpeteo, secundario a la entrada de sangre de la aurícula al ventrículo, golpetea al revés ahora, golpetea para arriba. Tus valvulitas estaban así. Entonces, ahora, al recibir presión desde abajo hacia arriba, las valvas de tu válvula hacen así, tac, se cerraron. Entonces, tuve entrada en un momento de aurícula a ventrículo, cada cámara parte de un volumen residual, tu ventrículo, en este caso derecho, que partió de un volumen residual, recibe un volumen de sangre, empieza a generar un aumento de presión, esa presión golpetea todas las paredes y golpetea para arriba y tus valvulitas ahora se cerraron. Yo tengo cerrada mi válvula aurículo-ventricular y tengo cerrada mi válvula sigmoidea porque ni te hablé de la sigmoidea, en este caso pulmonar. Tengo sangre contenida en la cámara ventricular derecha con las dos válvulas cerradas. Esa sangre contenida acá sigue golpeteando todas las paredes de mi ventrículo derecho. Sigue subiendo la presión sin cambiar el volumen. Ese aumento de presión, sin cambiar el volumen, genera lo que se llama una fase de contracción isovolumétrica. Se contraen, hay un remodelamiento de la pared ventricular, sigue subiendo la presión sin cambiar el volumen. Y esto se los explico porque hay un gráfico que después hay que interpretar.
una explicación, como la doy yo, y un grafiquito para interpretar. Entonces, cámara cardíaca cerrada, aumenta la presión a expensas del remodelamiento de la pared. Reacciona la pared, aumenta la presión sin cambiar el volumen, porque yo tengo mi válvula auriculoventricular derecha y mi sigmoidea pulmonar cerradita. Ahora, el aumento tan importante de la presión logra que la válvula sigmoidea se abra. Se abre. Cuando se abre, va a haber una eyección de sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Lo voy a eyectar y en el ventrículo izquierdo hay algo más marcado que no lo tiene el derecho. Lo voy a explicar bien en el izquierdo. Cuando logra abrir la válvula sigmoidea pulmonar, vos en la arteria pulmonar no es que te quedaste sin sangre, tenés sangre. Entonces, cuando yo logro abrir la valvulita, un poquito de sangre tiende a venir para atrás. Hay una rémora, viene para atrás. Entonces, la expulsión, que uno dice así, es la sístole, en definitiva va a estar dividida en 3 etapas. La eyección mínima, después se va a hacer máxima y después vuelve a bajar. Se va a hacer reducida. Y lo voy a explicar bien en el ventrículo izquierdo. En cambio, cuando yo lleno, la diástole es más rápida. La diástole es llenado rápido y llenado más lento. O sea, cuando vos lograste abrir la válvula, hace cae de un saque. Llenado rápido y llenado lento. Cuando voy a eyectar, la eyección tiene 3. Mínima, máxima, y después vuelve a bajar, que se llama reducida. Y después voy a explicar por qué tengo que poner palabras distintas. ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Se fue al pulmón, en el pulmón se oxigenó, retorna. Retorna a aurícula izquierda. De vuelta lo mismo. Tu aurícula izquierda tiene un volumen residual, va entrando sangre, el aumento proporcional de sangre implica el aumento de la presión. Tu válvula auriculoventricular izquierda, que estaba divinamente cerrada, recibe de acá arriba de tu aurícula izquierda fuerza, porque la sangre contra la pared de la cámara auricular genera una fuerza, y esta empieza a golpetear para abajo. Entonces, tu válvula auriculoventricular divinamente cerrada hace tac, tac, salió. Tu ventrículo izquierdo tiene un volumen residual. Recibe esa sangre. El aumento proporcional de sangre, de entrada de sangre, genera un aumento de presión. Llega un punto que esa presión de la cámara ventricular izquierda golpetea para todos tus lugares, y acá yo tenía la válvula auriculoventricular abierta. Esta golpetea, golpetea, y esto hace tac, se cierra. Cámara ventricular cerrada. Válvula auriculoventricular cerrada. Válvula sigmoidea cerradita. ¿Qué pasa? Esa sangre contenida en la cámara cerrada ventricular golpetea todas las paredes del ventrículo izquierdo. La pared, por el acoplamiento, excitación, contracción, va a empezar a responder, empieza todo un remodelamiento de la pared y vos picas la presión, pero no cambias el volumen, porque tenés toda tu cámara cerradita. ¿Vamos claro hasta acá? ¿Hay algo que se perdió? ¿Qué pasa ahora sí bien marcado con tu aorta? Tu aorta tiene 2 cosas. Primero, tiene una rémora de sangre, porque tiene un volumen residual, que cuando vos logres abrir la sigmoidea aórtica, esa sangre hace quiere venir para atrás. Y tiene otra cosa, que no la tiene tan marcada la pulmonar. Tiene ese arco aórtico. Y hay que vencerlo físicamente al arco aórtico.
Entonces, tiene una cantidad de sangre que viene para atrás, una rémora sanguínea, y tiene el arco aórtico que hay que vencer, que se llama impedancia aórtica. Tiene algo que la pulmonar no tiene, pero que a vos te dificulta la eyección. Porque ahora vos me tenés que decir, y Betina, ¿por qué la eyección tiene 3 fases? Y la hablas muy marcada en el lado izquierdo. Por la sencilla razón que cuando vos abrís tu sigmoide aórtica, haces tac. Yo acá tengo una remorita que viene para abajo. Entonces, como yo no me encuentro con algo vacío, me encuentro con sangre, y yo tengo que mover parte de esa sangre. La primera etapa de la eyección es mínima, porque vos tenés que vencer, cuando abriste la válvula sigmoidea aórtica, vos tenés que vencer esa remorita de sangre que te viene para atrás. Tenés que mover lo que vos querés mover, más lo que viene de ahí. Entonces, esa eyección es mínima. Mínima es eyecto poquito, porque me encuentro con una rémora de sangre y tengo que vencer el gradiente de presión que tengo. Ahora, esto lo censa el ventrículo. Lo censa porque todos estos cambios de presiones. Cuando lo censa, lo que va a ser producto de ese acoplamiento, excitación, contracción, todo lo que vos viste, el manejo de los túbulos T, la activación de los canales de dihidropiridina en los túbulos T, la activación de los de rianodina en la membrana del retículo sarcoplásmico. Todo este juego, genera como respuesta que tu ventrículo haga flaf. Cuando hace así, genera una mayor fuerza de contracción. Esa mayor fuerza de contracción hace que vos hagas tac, una eyección importante. Esa eyección importante se llama eyección máxima. Entonces, la primera etapa de la eyección, vuelvo para atrás, la primera etapa es mínima. ¿Por qué? Porque cuando yo logré abrir, me encontré con que la aorta no está vacía, ¿sí? Entonces tiene una rémora que viene para abajo. Y aparte yo tengo que vencer un gradiente de presión. Entonces, no es que salgo y digo, ya está todo libre, la cancha está libre. No, no está libre la cancha. Entonces, la eyección es mínima. Se censa en el ventrículo izquierdo, hace una mejor fuerza de contracción, logro vencerlo y hago una eyección máxima. Ahora, dame la última etapa. Y vos volvés a sacar poquita sangre. Y ahora, ¿por qué saco poquita sangre? Y porque yo ya saqué el volumen importante de sangre. No es que me encuentro con un freno, como me encontré en la primera parte. La primera parte, cuando yo logré abrir la válvula, me encontré con un frenito, producto de esa rémora que me venía para atrás. En la segunda etapa, el ventrículo reaccionó, hizo una linda fuerza de contracción, logró vencer todo, eyecta. Pero en la otra etapa, yo ya saqué el volumen de sangre que necesitaba casi sacarlo, menos el residual que me va a tener que quedar. Entonces, en esta tercera etapa, otra vez volvés a sacar poco. Pero ahora, cuando yo digo, mira, sacás poco, pero ahora expresame por qué sacás poco con otro término. Porque cuando vos me decís expulsión reducida o expulsión mínima, espera un cachito. Cuando vos me decís expulsión mínima, yo digo, está venciendo la resistencia y la impedancia aórtica. Expulsión máxima la venció. Y cuando te digo, y ahora va a sacar poco porque le queda menos. Poneme otra palabra que me digas que me sacas menos, pero porque eyectaste la forma importante del volumen sistólico. Entonces, ahí le pongo otra palabra que me diga menos, pero que yo sé que ese menos es porque yo ya saqué lo que tenía que sacar. Entonces, ahora te digo reducida. Cuando vos me decís, o se te pregunta, decime, las etapas de la expulsión, de la sístole, mínima, yo sé que vos estás manejando, está venciendo la impedancia aórtica, está venciendo esa resistencia propia de la aorta. Bien,
y la rémora. Cuando te digo máxima, lo venció y expulsa el volumen que tiene que expulsar. Y cuando digo, bueno, ahora le queda un último tramito de expulsión, digo, ahora no le puedo volver a poner mínima. Le pongo otra palabrita que me diga que es eyecta poco porque ya eyectó lo que tenía que eyectar. Entonces, eso se llama reducida. Queda súper claro, ¿no? Sí, profe. ¿Seguro? ¿La mínima también va a relacionar con la impedancia aórtica o solamente la máxima? No. La mínima es con la impedancia aórtica. La máxima es secundaria ya la mayor fuerza de contracción que hace porque se sensa esos gradientes de presiones que vos te está quedando un volumen de más que no te tiene que quedar. Estos son todos gradientes de presiones que se sensan. ¿Está? ¿Vamos claro hasta acá? Bien. Mínima, máxima y reducida. Una vez que yo ya eyecté el volumen que me correspondía en la mínima, máxima, reducida, caen los gradientes de presiones, se cierra tu válvula sigmoidea aórtica y entra a relajar. Entonces entro en la etapa que se llama relajación isovolumétrica. Mi ventrículo se empieza a relajar, baja su presión, mientras tanto la auriculita sigue recibiendo. Entonces esto se produce en forma de ciclo periódico, que es el ciclo cardíaco. ¿Queda claro hasta acá? ¿Vamos bien? Profesora, ¿Hay una alguien pregunta. que tiene alguna duda? Dime. Yo, Eduardo. A ver, esta rémora sanguínea hace referencia o forma el volumen residual en ambos ventrículos? ¿Eso? Mira, el ventrículo izquierdo maneja mayor masa ventricular izquierda que el lado derecho y promedio va a depender del volumen que maneje de la luz de la cámara cardíaca, del grosor de la pared, y hay estándares para sexo femenino y masculino, edad y peso. Promedio maneja desde 30. ¿Se puede hablar, qué dice acá? Presumidamente sobre el camino de la sangre y de los mecanismos. ¿Qué es lo que no entendiste? ¿O qué es lo que no escuchaste? Me mandaron una pregunta por chat. A ver. Bueno. Profe, yo quería hacer una consulta. Los Dale. 3 procesos que usted mencionó se forman en un determinado tiempo. Es la duración de la sístole completa, que es mucho más corta que la duración de la diástole, porque el corazón se nutre en diástole. Entonces, toda alteración entre la durabilidad de la sístole y de la diástole te va a implicar a vos compromiso de la circulación coronaria. El corazón nutre, pero el corazón se tiene que nutrir. Entonces, todo cambio que vos me hagas, desde la presión aórtica, presión de seno coronario o durabilidad, implica compromiso de la circulación aórtica. Circulación coronaria, perdón. ¿Está? Bueno, ahora voy a explicar la entrada a el ciclo cardíaco, pero cuando esto falla. Y voy a dar un ejemplo para que entiendan y arranco con la clase. Supongamos, ¿escucharon alguna vez hablar que la hipertensión arterial es silente? Bueno, vaso sanguíneo. Hipertensión, pico hipertensivo. Pensá, vaso sanguíneo, aorta. Esta es el calibre de la aorta. Y yo te digo vasoconstricción. La aorta tiende a ser así, a cerrar. Voy a tener una resistencia por parte del ventrículo izquierdo a poder sacar sangre porque mi aorta tiende a cerrarse. Vasoconstricción. Si tu corazón está sano, tu fibra muscular está sana, cuando tu ventrículo izquierdo, pensá esto, quiera abrir la válvula sigmoidea aórtica, ¿vos qué pensás? ¿La va a poder abrir bien? ¿La va a poder abrir sin ningún problema? ¿O se va a encontrar que del otro lado, a nivel de la aorta, hay mucha presión?
Hay mucha presión, Tendrá ¿no? mucha presión. Bien, muy bien. Entonces, tu ventrículo izquierdo, cuando quiera abrir la válvula sigmoidea, se va a encontrar que no puede. ¿Qué va a hacer tu ventrículo izquierdo? Va a generar una mayor fuerza de contracción para lograr abrir la válvula sigmoidea aórtica y poder vencer esa presión elevada por parte de la sangre, de la aorta y de la tensión de la pared. ¿Vamos bien hasta acá? Hice vasoconstricción, tiendo a cerrar la aorta. La pared de la aorta, como la tiendo a cerrar, cambia su radio, cambia la luz vascular. Cuando el ventrículo izquierdo quiere abrir, se da cuenta que no puede abrir correctamente la válvula sigmoide aórtica. ¿Qué hace la pared? Le explico como Caperucita Roja hoy. Empieza a aumentar su fuerza de contracción, va a consumir más energía, necesita una mayor activación por parte del juego del mecanismo contractil y lo logra vencer. Pero ¿qué pasa? Va a hacer la expulsión mínima, le cuesta mayor fuerza de contracción, logra vencer. Supongamos que lo logró vencer. Pero tu paciente continúa con esa vasoconstricción sostenida. Para que la pared del ventrículo pueda vencer esto, la pared que inicialmente dijo, bueno, voy a utilizar más calcio, necesito aumentar la fuerza de contracción, mayor interacción actina-miosina, respondo mejor con una fuerza de contracción, llega un momento que dice, no voy a poder. Y ella le va a quedar un volumen residual de más. Cuando a mí me queda un volumen residual, yo estiro un poquitito la fibra. Y mientras yo tenga una interacción actina-miosina, eso que vos estudiaste en lo que es acoplamiento excitocontráctil, yo estiro. Y mientras tenga con secundario a ese estiramiento, una buena interacción actina-miosina, mi ventrículo responde con una mejor fuerza de contracción. Al responder con una fuerza de contracción divina, logro vencer esa resistencia que me está poniendo la aorta por la hipertensión que yo hice. ¿Vamos claro acá? Bien, el que no entendió me paró. Sigue en el tiempo. Entonces, tu ventrículo izquierdo lo que va a querer hacer es decir, como persiste el estímulo, listo. Las paredes mías de mi ventrículo, mis celulitas, aumentan en número y van a aumentar en tamaño. Aumentan en número y aumentan en tamaño. 2 puntos, se hipertrofia. Hipertrofia del ventrículo. Necesitó tener el ventrículo más fuerza, utilizó su acoplamiento, excitación, contracción, pudo vencerlo, pero como vos el estímulo de la hipertensión la seguiste manteniendo, y bueno, yo no necesito quedarme con un volumen residual de más. La célula recurre a lo que tiene, aumentar su número y aumentar el tamaño. Pero tengo un problema. Me va a terminar dando una rigidez a mí en esto. Si yo me hipertrofio me quedo más durito, entonces, ¿cómo hago para acoplar perfecto y eyectar? Esto se me traduce en algo, que cuando yo quiero terminar de eyectar, no lo voy a poder hacer como yo quiero. Y esto me va a generar un volumen residual de más. Pregunto, ¿yo me puedo quedar con un poquito de volumen residual de más? Me hipertrofié. ¿Qué pensás que van a ser las presiones en el ventrículo izquierdo? ¿Van a estar bajas o van a estar más altas de lo normal? Más altas. Muy bien, más altas. Pensa acá, yo tengo mayor presión. Ventrículo izquierdo, mayor presión. Golpeteo.
el golpe va de abajo para arriba. Y vos acá arriba, ¿a quién tenías en mis dedos? ¿A quién tenés? La válvula auriculoventricular. La Muy bien. válvula. La válvula auriculoventricular izquierda. Cerradita divinamente así. Mi ventrículo izquierdo está acá abajo, empieza a golpetear. Tiqui, 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 porque tiene mucha presión. Para tratar de vencer la presión, ella, y abrir la sigmoidea aórtica y poder mandar sangre a la aorta. Entonces, este ventrículo izquierdo, que tiene mucha presión, golpetea, tiqui, 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 y golpea así. Y yo tengo esto cerrado, pero tanto golpeteo, tanta presión que hay acá arriba, tu valvulita auriculoventricular izquierda, las valvas de tu válvula, que están herméticamente cerradas, se abren, se separan. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguien que no me entendió? ¿Todo el mundo entendió? ¿Seguro? Profe, ¿cuál sería la válvula que se separa? No escuché bien. Si este es tu ventrículo, acá tenés la aurícula, en el medio va a estar tu válvula auriculoventricular izquierda. Entonces, tanta presión yo tengo en el ventrículo izquierdo, la presión es la fuerza de la sangre contra las paredes, hace fuerza contra la pared y ahora contra lo que tiene arriba, que es la válvula auriculoventricular izquierda. Entonces, esta que estaba herméticamente cerrada, divinamente cerrada, recibe fuerza de todos lados de tu ventrículo izquierdo. El golpetear así hace que tu valvulita, que está herméticamente cerrada, se separe un poquitito. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, gracias. De nada. Si yo separo esto un poquito, dejo como un agujerito abierto. Entonces, la presión del ventrículo izquierdo, que en realidad la quiere tener alta para lograr abrir la sigmoidea aórtica. Y al revés, logró abrir un poquitito la aurícula ventricular. ¿Qué pensás que va a hacer la sangre del ventrículo izquierdo? ¿Se va a quedar ahí? ¿O puede ir un poquitito para la aurícula izquierda, para atrás? Va un poquitito Va a haber atrás, un aurícula reflujo, izquierda. sí. Perfecto. Se viene para atrás, se va un poquitito a la aurícula izquierda. Ahora, ¿qué pasa en la aurícula izquierda? Recibió sangre doble. De la que vino un poquitito para atrás, producto que abrí mi válvula auriculoventricular, y ella recibe sus 4 venas pulmonares. Recibe sangre de las 4 venas pulmonares. Entonces recibe, ella está acá, la aurícula izquierda está acá, recibe. De las 4 venas pulmonares, acá yo no tengo compuerta que digan, para, no venga todavía sangre porque tengo que aumentar mi presión, mandarla al ventrículo izquierdo para que el ventrículo izquierdo abra la sigmoidea y logre vencer la presión que hay elevada en la aorta. No puede, no hay compuerta. Entonces, tu pobre aurícula izquierda recibe sangre de atrás para ella, del ventrículo izquierdo para acá atrás, porque yo abrí, lamentablemente, mi válvula auriculoventricular. Y recibe de las 4 venas pulmonares. ¿Qué hace la aurícula izquierda? Necesita sacar la sangre normal que ella recibe, más sacar la que le vino de más. Entonces, la aurícula izquierda tiene que generar una mayor fuerza de contracción, lograr abrir la válvula auriculoventricular izquierda y mandar la sangre que le corresponde, para que el ventrículo izquierdo, a su vez, pueda abrir la sigmoidea aórtica y mandar su sangre correctamente a la aorta. La aurícula izquierda termina jugando igual que el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda, con la sobrecarga de líquido, se va a dilatar un poquito, se va a intentar hipertrofiar para aumentar su fuerza de contracción y poder pasar la sangre al ventrículo izquierdo. Este jueguito lo hace un tiempo. Pero ahora, tu aurícula izquierda, que recibió doblemente de las venas pulmonares y de lo que vino para atrás,
¿Vos qué pensás la presión que va a manejar la aurícula izquierda? ¿Alta o baja? Alta. Muy bien. La presión alta en la aurícula izquierda se va para algún lugar. Yo te pregunto, ¿qué venas son las que recibe la aurícula izquierda? Venas pulmonares. Muy bien. Esa presión, ¿para dónde te pensás que va a ir? A los pulmones. Muy bien, a los pulmones. Se va a ir a la unidad alveolo capilar, al pulmón. Y yo tengo mis capilares pulmonares y tengo mi unidad alveolo capilar. Tengo capilar, tengo una membranita, un espacio intersticial y tengo la luz del alvéolo. ¿Vamos bien hasta acá? Seguro, no hay nadie que se perdió, ¿no? Miren que se empiezan a complicar todos los temas. Bueno, esa presión en el capilar que se elevó tiene un endotelio vascular, tu capilar, ¿verdad? Entonces, estas son mis celulitas del endotelio divino. Y la presión del capilar hace que las uniones intercelulares de mi celulita del endotelio vascular se separen. Si yo abro acá, en el intravascular, ¿qué tengo? Proteínas. Bien, tengo sangre, tengo un componente globular, un volumen globular, y tengo un volumen plasmático. Volumen globular, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas, deja sangre que ya pasé, y tengo plasma, agua y proteínas. Perfecto, ¿quién respondió eso? Mis proteínas, que las tengo en el intravascular, se van a ir para el lugar donde no hay proteína, donde es despreciable. ¿Qué lugar es el despreciable? El intersticio. Muy bien, Carolina. Entonces, proteínas del intravascular se me van al intersticio. Y yo pregunto, pasaje de proteínas, poder oncótico, no osmótico, oncótico, porque el osmótico es el sodio. El poder oncótico, las proteínas, ¿qué van a arrastrar? Agua. Muy bien, agua. Perfecto. Tu paciente es hipertenso, se te presenta a la consulta y te dice, empiezo con accesos de tos. ¿Sabe qué, doctora, doctor? Necesito abrir la ventana porque me falta el aire, me ahogo de noche, toso, pero no tengo nada en el pulmón porque no expectoro nada. Fui al neumonólogo, me dijo que estoy perfecto del pulmón y necesito dormir con 2 o 3 almohadas. Esa tos es algo irritativo de lo que está pasando. No es de origen respiratorio, es de origen cardiovascular. Congestión pulmonar. A un paso, así estás, de armar un desastre. ¿Por qué? Porque supongamos que pobre no llega a tu consulta y esto se complicó más. ¿Qué pasó? Esas proteínas que fugaron al intersticio ahora se van a la luz del alvéolo. Paso proteínas a la luz del alvéolo, arrastré agua. Luz del alvéolo, toda la vía aérea, que llega a tu paciente con sed de aire, entra taquipneico y con espuma en la boca. Y vos escuchás, sin ponerle el estetoscopio, como si estuvieses fritando el aceite. ¿Sabés lo que hizo tu paciente? Producto de esa hipertensión severa, que el ventrículo izquierdo no fue complaciente, que sobrecargué a la aurícula izquierda, que traduje presiones para tu capilar pulmonar y que pasé proteínas, que las proteínas, les aviso que cuando uno hace la extravasación de proteínas con agua y espuma.
Por eso, este cuadro viene con espuma en la boca. ¿Saben lo que hizo el paciente? Edema agudo de pulmón. Esto que yo les expliqué ahora es en parte la relación con insuficiencia cardíaca izquierda. Por eso el paciente con la insuficiencia cardíaca izquierda debuta con edema agudo de pulmón, cuando se hace ese pico severo hipertensivo. Es el fallo de la bomba del lado izquierdo. ¿Vamos bien? Profesor, ¿está relacionado también con la hipertensión pulmonar? ¿El edema agudo de pulmón o no? Ahora, todo lo que te genere una vasoconstricción en el pulmón, en la arteria pulmonar, situación de hipoxia severa, hace lo mismo, pero en vez de lo sistémico, porque lo sistémico es aórtico, hace en el pulmón. Es hipertensión pulmonar. Haces una vasoconstricción, una resistencia elevada de tu arteria pulmonar. ¿Está? Lo mismo. Hice así con la pulmonar. Ventrículo derecho quiere ser complaciente al principio, se va a dilatar, después hipertrofia, termina estando rígido, subieron sus presiones, abrió la válvula auriculoventricular derecha, ¿y a quién sobrecargué? ¿A quién le mandé más sangre de la que no tiene que recibir, que vino para atrás? ¿A quién? Arteria pulmonar. No. Aurícula izquierda. No. Venas Vuelta, pulmonares, vuelta. ¿no? Ventrículo izquierdo, ¿no? No. A la derecha. Y bueno, blanco, negro, violeta, quedamos ahí. La vasoconstricción, dije, es de la arteria pulmonar. ¿La arteria pulmonar de dónde sale? El ventrículo derecho. Ventrículo derecho, arriba tengo la aurículo ventricular derecha. Y arriba, ¿quién tengo? La aurícula derecha. Ahora te estoy explicando el lado derecho de tu corazón. ¿Vamos bien? La hipertensión pulmonar es una vasoconstricción de la arteria pulmonar. Cuando vos me hablas de hipertensión sistémica, el problema lo tiene fundamentalmente la aorta. Igual, cuando vos haces vasoconstricción, haces de todo, porque el vaso sanguíneo no selecciona. Acá sí, acá no. Acá te daño, acá no te daño. No. Pero lo sistémico es, sí, aórtico. Lo pulmonar es la arteria pulmonar. Entonces, ahora hago al revés. Y bueno, yo quiero cerrarte la arteria pulmonar, quiero cerrarte la pulmonar, tu ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale la pulmonar. Entonces, quien va a tener que hacer esa mayor fuerza de contracción, quien se va a hipertrofiar es el ventrículo derecho. Ese aumento de presión del ventrículo derecho ahora embroma la válvula auriculoventricular derecha, porque la presión la hace para atrás. Abre así, pasa sangre. La aurícula derecha. Recibe de quien no tiene que recibir, porque tiene que estar la válvula auriculoventricular cerrada. Pero, la aurícula derecha, ¿de quién recibe sangre? En la cava superior, inferior. Muy bien. Entonces, yo tengo un aumento de la presión en la aurícula derecha. Como muy bien dijeron, recibe de vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, el aumento de presión en la aurícula derecha, la aurícula derecha no tiene compuerta. Entonces, como no tiene compuerta, no le puede decir, pará, no tengas retorno, yo todavía tengo que inyectar. Entonces, traduzco presiones. Lo mismo que hacía el lado izquierdo, esto lo hago del derecho. Vena cava superior, traía sangre de cabeza a cuello. Entonces veo el pulso y hace tum, 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 pulso saltón, que se llama ingurgitación yugular. Si el problema, obviamente, la presión elevada también va a repercutir en la vena cava inferior. Vena cava inferior, que si yo me acuerdo, hay una reunión de las tres suprarráticas en la vena cava inferior. Entonces, mi hígado se agranda. Quiere hacer el retorno por la vena cava inferior, no puede. Hígado agrandado, hepatomegalia. ¿Vamos bien? Hígado agrandado. Pensa,
Al hígado llega la porta. La porta viene formada desde la esplénica, complejo esplenomesoraico, y se mete como porta al hígado. Hígado agrandado. ¿Vos te pensás que la porta va a poder drenar como corresponde? No. Entonces termina repercutiendo las presiones a la esplénica. Repercute la esplénica, vaso agrandado. Paciente con hepatoesplenomegalia. De vuelta. No, es una función y desde los pies para abajo hay poca presión. Por eso es el mecanismo valvular. Entonces termino teniendo edema de miembros inferiores. Traducción. Profesora. El mal manejo del lado derecho. El mal manejo del lado derecho. ¿Qué genera? Se cortó un poquito, profesora. ¿Qué? Se cortó un poquito. Se cortó un poquito. Profe, en el medio de la explicación. Se cortó en el medio, profe. ¿Qué parte se cortó? A ver. Hepatoesplenomegalia, de ahí adelante se cortó. Claro, llegamos a... Vos tenés el hígado agrandado. Todo lo que tenga que pasar por el hígado va a tener dificultades, porque tenés hígado agrandado. Entonces, vos pensás, 3 suprahepáticas van a terminar formando la vena cava inferior. Aumento de la presión. Al hígado llega otra vena. Viene la porta. La porta se forma desde la esplénica. Esplénica, complejo esplenomesoraico, porta y entra al hígado. Entonces, si tengo mucha presión en el hígado, todo lo que está del otro lado no puede venir al hígado. Entonces, termino ensanchando, engordando, aumentándole la presión en todo el jueguito desde la esplénica, complejo esplenomesoraico y porta. Entonces, mi vaso también se agranda. Y ahí tengo la hepato por hígado, y esplenomegalia por el vaso. Me falta el retorno de la vena cava inferior. Miembros inferiores. Quiere subir y resulta que se encuentra con el hígado con mucha presión. Vos sabés que el retorno venoso es valvular. Si yo tengo mucha presión en el hígado, dificulto el retorno venoso. Entonces tu paciente viene con edemas de miembros inferiores. Traducción. Lado derecho. Problema del lado derecho. Ingurgitación yugular. Hepatoesplenomegalia y edema de miembro inferior. Lado derecho. Lado izquierdo, edema agudo de pulmón. ¿Clarito? Bueno, este es el entendimiento y el razonamiento de todo tu ciclo cardíaco. ¿Ok? Y ahora lo voy a explicar. ¿Vamos rápido? Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes? Dale, Carolina. ¿Las aurículas va a tener algún aumento, no sé, en los tamaños de las células también? Hipertrofia, perdón. Obviamente. Obviamente. Tanto cualquier cámara cardíaca va a ser complaciente. Mientras tanto pueda llegar a vencer el gradiente de presión. Pero después va a necesitar, si vos persistís el estímulo, se va a tener que compensar. ¿Y cómo intenta compensar? Intenta hipertrofiarse. Primero, o se dilata, se hipertrofia y ahí tenemos el problema. Entrando en fallo hongo. ¿Ok? Sí. Bueno, ahora pongo compartir pantallita. No se asusten, ¿eh? Tranqui. Bueno, vamos a ir bajando esto, pero un cachitito voy a minimizar. Bueno. ¿Están viendo? Sí, profesora. Genial. Sí, estamos bien. Ahí va. Entonces, tu actividad mecánica no es nada más que el resultado final de eso que vos aprendiste en el manejo iónico y
el manejo eléctrico, entre comillas, que era ese sistema de conducción o cardionector, que es el electrocardiograma, que vos lo evaluabas en frecuencia cardíaca, en ritmo y en eje. Por lo tanto, uno dice que esta actividad mecánica es una sucesión de esos cambios eléctricos, entre comillitas, por Dios, porque no hay electricidad en tu organismo, que tienen que ser ordenados, periódicos y altamente sincronizados, los cuales van a depender de una disponibilidad cálcica intracelular. Y acá te pueden preguntar, cuando vos des la respuesta, y háblame del acoplamiento excitocontráctil de una fibra a nivel miocárdico. Por lo tanto, es un juego entre contracción auriculoventricular con su relajación auriculoventricular. A ver, la duración de este ciclo cardíaco, ¿sí?, es, primero, inversamente proporcional con la frecuencia cardíaca. Vos pensá y escucha esto. Yo en este jueguito te estoy dando tiempo entre la sístole y la diástole. Ahora, pensá algo. Yo te hablé de un cierre de válvula auriculoventricular, te hablé de un cierre de válvula sigmoidea, te hablé de una apertura de una válvula auriculoventricular y una apertura de la válvula sigmoidea. Te hablé de una eyección, te hablé de una relajación. Si te hablo de la eyección, te hablo de la sístole, si te hablaba de la relajación, es la diástole. Bueno, lo cierto es que cuando yo cierro la válvula auriculoventricular, yo oculto, y lo oculto, oculto un primer ruido. El cierre de la válvula auriculoventricular es el primer ruido. Cuando yo cerré la válvula auriculoventricular, ¿sí?, después voy a estar en todo un periodo de sístole hasta que voy a cerrar mi válvula sigmoidea. Válvula sigmoidea que su cierre se la oculta, y se la oculta como segundo ruido. Obviamente que después va a venir la etapa de la diástole, ¿sí?, con su llenado rápido, su llenado lento, y vuelvo a tener otra vez el primer ruido cardíaco, o sea, ese cierre de la válvula auriculoventricular. Ahora, la duración entre sístole y diástole es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Pensa, escucha esto. Y ahora escucha esto. Decime, con el segundo ruidito, vos tenés tiempo para relajar, recibir, llenado rápido, llenado lento, eyectar, expulsión mínima, máxima, reducida. ¿Hay tiempo? Hola. Sí, hay tiempo. ¿Hay tiempo? No, profe, no hay tiempo. ¿Suficiente? Para mí no hay tiempo. No hay tiempo. Escuchen de vuelta. Y ahora te digo, ¿vos tenés tiempo en el segundo ruido, así como estoy hablando, estoy haciéndolo ahora? No. De relajar, de recibir, de crear gradientes de presiones, de lograr abrir válvulas, de eyectar. ¿Hay tiempo? No. En el segundo tipo de ruido no hay tiempo. Entonces, cuando yo te aumento la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de veces que late el corazón, esto, te voy a cortar la duración del ciclo cardíaco. No te doy ni tiempo correcto a la sístole, ni tiempo correcto a la diástole. No recibe correctamente y no puede eyectar correctamente. Traducción, vos no podés mantener un volumen minuto adecuado. Entonces, cuando mi paciente pica con una frecuencia de 180, y esto estoy hablando de adulto, porque esto es normal en un recién nacido. Cuando una persona adulta pica los 180 en adelante, esta función de bomba, relación sístole-diástole, se acorta. Y cuando se acorta, amén de que no recibe bien sangre ni que puede eyectar el ventrículo, se compromete su propia irrigación. Y yo te dije que el corazón se nutre en diástole. Y uno de los determinantes de la duración de la diástole
es justamente que va a repercutir en la circulación coronaria. Tu sístole dijimos que tiene que ser más corta, tu corazón se nutre en diástole, esta sístole dura 0,3 segundos. Las fases de eyección van a implicar una contracción isovolumétrica, van a aumentar las presiones, una vez que yo tenga esa cámara cardíaca totalmente cerrada, va a haber el aumento de presión, un golpeteo, te dije, contra la pared, esto genera un remodelamiento de la pared, hasta que vos logras abrir la válvula, en este caso válvula sigmoidea. Y tu expulsión es mínima al principio, cuando logra vencer ese gradiente de presiones que se encuentran a nivel vascular. Luego va a ser una expulsión máxima donde hay una mayor fuerza de contracción muscular y vos expulsas ese volumen. Y luego va a ser reducida cuando vos ya generaste la máxima expulsión y ahora tenés que expulsar el resto de volumen que te queda, ¿sí? Entonces, ahora expulso poco, pero acá expulso poco porque tengo menos volumen para expulsar. A diferencia de que en la mínima, expulso poco porque tenía que vencer el gradiente de presiones que me encontraba a nivel vascular. Tu diástole es más larga. La diástole dura 0,5, acordate que el corazón se nutre en diástole. Y esta también tiene una etapa de relajación isovolumétrica, donde yo ahora tengo de vuelta mi cámara cardíaca cerrada, eyecté lo que tenía que eyectar correctamente y ahora entra a bajar las presiones, me empiezo a relajar y mientras tanto después va a haber un llenado que va a ser rápido y llenado que va a ser lento. Las propiedades del músculo cardíaco como tal, relacionando el manejo iónico, relacionando todo ese manejo a nivel, entre comillas, de actividad eléctrica, que no era más que evaluar el sistema de conducción o cardionector, va a terminar dándome el automatismo cardíaco, que es la propiedad que tiene justamente el músculo cardíaco de contraerse por sí mismo. Que pueda generar sus propios impulsos, esto se llama cromotropismo. Que tenga la capacidad de contraerse bajo ciertos estímulos, eso se llama inotropismo, y que tiene la característica de tener conductibilidad, o sea, de tu corazón, de transmitir impulsos, entre comillas, eléctricos, porque te dije que lo único que es manejo iónico por células altamente especializadas, a eso se denomina dromotropismo. Para que exista un llenado ventricular, esta parte de estas hojitas, yo te diría que en un momento las imprimas o las escribas y mires una diapositiva o un dibujo que tiene el libro. Y ahí vas a empezar a relacionar presiones, volúmenes y sobre todo electrocardiograma. Entonces, para que exista un llenado ventricular y tiene que aumentar las presiones a nivel auricular y bajarme las presiones a nivel ventricular. Tuve que lograr la apertura de la válvula auriculoventricular, hago un llenado rápido, luego un llenado lento y empiezo a aumentar mi volumen en el ventrículo. El aumento proporcional del volumen ventricular va a generar mayor presiones en el ventrículo que se está llenando. Ahora, si yo necesito llenar de más ese ventrículo, puedo colaborar, mi aurícula va a colaborar hasta que contenga un 30% del volumen. Lo puede hacer la aurícula. Y esa aurícula lo va a hacer cuando tiene una sobrecarga auricular. Cuando la aurícula recibe de más, va a intentar sacarse esa sangre del medio y aumentarte el volumen para el llenado ventricular. Cuando la aurícula lo que va a hacer es darme ese 30% de más, porque tuvo una sobrecarga la aurícula y la aurícula funciona bien, vos vas a escuchar otro tipo de ruido. Ese tipo de ruido se llama cuarto ruido. El cuarto ruido no es fisiológico, es un cuarto ruido patológico y está delante del primer ruido. Entonces, el cuarto ruido va a ser esa presístole auricular que va a intentar darme un 30% más de sangre desde la aurícula al ventrículo.
¿Qué pasa ahora acá? Yo voy a tener una contracción. Entonces voy a aumentar las presiones, van a haber un cierre de válvulas a nivel auriculoventricular, encuentro el primer ruido cardíaco, voy a tener ahora cámara cardíaca cerrada, voy a aumentar la presión porque esa sangre dentro de mi cámara cardíaca aumenta la presión, esa presión golpetea contra esa pared, te lo dije, eso genera un remodelamiento de la pared y una apertura de la válvula sigmoidea. Bueno, yo tengo la apertura de mi válvula sigmoidea, entonces entro en la fase de expulsión. Acordate que era mínima, máxima, reducida. Primero tenía que vencer esa rémora de sangre que tengo, ese gradiente de presión que tengo, porque no hay ninguna cámara cardíaca que esté vacía. Todas están con sangre, todas tienen un volumen residual. Y bueno, obviamente que tengo que aumentar ese gradiente de presión. Lo que voy a hacer, obviamente, aumento el gradiente de presión, va a bajar ese volumen y después me queda un volumen residual final, que se llama volumen de fin de sístole. O sea, ¿qué te queda después que eyectaste? El volumen residual. Bueno, obviamente, eyecté, saqué volumen, me quedé con lo que me tengo que quedar, con ese volumen de fin de sístole o residual, y mis paredes del ventrículo se empiezan a relajar. Entonces, empiezo ahora a bajar mis presiones. Obviamente hay un cierre de mi válvula sigmoidea, es ese segundo ruido, y yo sigo bajando mis presiones, producto que ahora tengo, obviamente, mi cámara cerradita. Entonces, normalmente yo tengo un primer ruido cardíaco, corresponde al cierre de la válvula auriculoventricular, se inicia la sístole ventricular. Entonces, yo ahora tengo mi segundo ruido cardíaco. Acordate algo, uno llama la sístole como es más cortita, entonces habla del pequeño silencio. Sístole o pequeño silencio está entre el primer ruido, que era el cierre de la válvula auriculoventricular, y tu segundo ruido, que iba a ser el cierre de la válvula sigmoidea. Entonces, mi segundo ruido, se abrió un micrófono. Mi segundo ruido corresponde al cierre de la válvula sigmoidea. Bien, terminé con la sístole. Entonces ahora entro con la diástole. Y esa diástole va a ser mi llenado rápido y llenado lento. Y de vuelta voy a volver a tener otra vez mi primer ruido. Ahora, acá hay dos ruidos que van a estar de más. Normalmente yo tengo primero y segundo ruido. Si yo necesito me pasó una sobrecarga de la aurícula, causa una sobrecarga de la aurícula que no es normal, aparece un cuarto ruido. Ese cuarto ruido se llama presístole auricular y corrobora un 30%, colabora con un 30% de más de sangre de la aurícula al ventrículo. Si yo esto te lo quiero relacionar con péptidos natriuréticos, y en realidad esto va a generar la sobrecarga de la aurícula derecha, va a generar una distensión de la cama auricular derecha, y obviamente va a generar una activación del péptido natriurético atrial, que lo que quiere es que vos te saques ese volumen de sangre de más. Entonces, el péptido natriurético atrial, ¿qué tendría que hacer? Y se iría, por ejemplo, a el toque a nivel renal, ¿sí? Va a tocar a las celulitas del riñón y lo que va a querer hacer es que aumentes el ritmo diurético, que orines más, que aumentes el volumen y que me saques tu sodio de encima, porque yo necesito bajar el volumen sanguíneo, ¿tá? O sea, mi volemia. Prof, Bueno, ¿qué? no quarto ruído, siempre patológico? El cuarto ruido es cuando hay sobrecarga de líquido, sí. Quando há. E quando não há, é fisiológico por eso nos jóvenes? En los jóvenes puede existir ese cuarto ruido, sí. Entonces, El tercer ruido que ocurre en el llenado rápido es cuando vos tenés alteraciones en la diástole. Escucha.
normal. Ahora escucha un tercer ruido que habla de que algo está pasando en la diástole y no se puede llenar correctamente. Ese es el tercer ruido, se denomina ritmo de galope y te está diciendo que tu paciente está entrando en fallo de bomba. Bueno, tercer ruido, ya lo dijimos. Cuarto ruido. Tercer ruido, alteraciones en el llenado. Cuarto ruido, refuerzo a nivel que puede existir frente a sobrecarga auricular. Cuando yo generé y entré sangre a mi ventrículo se dilató perfectamente, se adaptó, recibió ese volumen, y bueno, ese volumen a mí me va a generar presión, porque la sangre dentro de la pared de un vaso sanguíneo o dentro de una cavidad genera presión. Entonces tengo la primera definición. Precarga. Precarga es igual o equivale a hablar del volumen que vos tenés al final de la diástole, o sea, cuando tu corazón está relajadito y adoptó el volumen máximo que pudo. Ahora, por definición, precarga, como se relaciona con el volumen genera presión. Entonces, la precarga es la presión que va a soportar el ventrículo al final de la diástole, cuando está totalmente relajadito y totalmente llenito. Va a depender del volumen que tiene, de la presión al final de la diástole y del espesor de la pared del ventrículo. Y vos me decís, Bettina, ¿por qué? Y porque cuando yo, por ejemplo, genero una presión sostenida, yo te dije que la pared del ventrículo aumentaba el número de células y tenía que aumentar su tamaño. Entonces, eso significaba que se iba a hipertrofiar. Y yo me puedo hipertrofiar, aumentar el grosor, el espesor de la pared, y cuando aumento el espesor de la pared, es como que como la luz del ventrículo. Le saco la luz, le saco el espacio que tendría que estar entrando correctamente sangre. Entonces, cuidado con esto. Ya después lo vamos a ver. Hipertrofia concéntrica o excéntrica. Respeto el espesor de la pared, pero me voy para afuera, o sea, no comprometo la luz de la cámara cardíaca, o me puedo ir a comer esa luz de la cámara cardíaca, entonces achico el espacio de la cavidad del ventrículo para poder meter la sangre. Puedo tener una resistencia a la salida de sangre por parte de la aorta, y bueno, eso es la poscarga. Y por lo tanto, esa resistencia va a variar en la expulsión. Que eso logre correctamente un buen volumen de fin de diástole, y eso a su vez me genere presión, bueno, esa adaptabilidad al mayor o al menor volumen va a depender del estiramiento de la fibra mía miocárdica. Cuanto más volumen a mí me queda, mientras que yo respete la interacción actina-miosina, voy a eyectar más volumen. O sea, parto de un volumen residual, me quedó un poquito más de volumen, ese volumen estiró la fibra, mientras yo estire la fibra y la interacción en el sarcómero, actina-miosina, respete, y te va a responder con una mayor fuerza de contracción para que no se quede con sangre de más. Ahora, cuando yo me quedo con un volumen de sangre residual de más, y lo que voy a lograr es estirar un cachito más la fibra, y me quedo con un volumen de sangre de más, y estiro otro cacho más la fibra, cuando yo pierdo la relación de la interacción actina-miosina, no voy a responderte con una buena fuerza de contracción. Y ahí me queda el volumen residual y empiezo a armar los problemas que expliqué al principio. Hay una relación que se llama, o una definición que se llama compliance o distensibilidad, que es la inversa de la elasticidad. Compliance es cómo vos podés cambiar tu volumen, cómo te podés adaptar al nuevo volumen, generando cambios de presión. Ahora, compliance tiene un sinónimo, distensibilidad.
distinto y opuesto es a la elasticidad. Ojo acá. Elasticidad no es el elástico normal, común y corriente. En cardio, elasticidad significa rigidez. Vamos, claro. Compliance o distensibilidad es cómo cambias tu volumen frente a cambios de presión. Mientras vos interactúas actina-miosina, que esto es la ley de Frank-Starling. Ahora, cuando yo estiro, pero estiro y me voy fuera de la interacción y del acoplamiento excitocontráctil, la fibra queda como un chicle y no tiene más respuesta. La regulación va a ser heterométrica, es esa ley de Frank-Starling, que frente a un mayor estiramiento, vos respondés con una mejor fuerza de contracción, mientras la interacción actina-miosina está perfecta. Y por el otro lado, terminás regulando la contracción, variando la longitud de la fibra. Si yo te hago una relación volumen sistólico, o sea, lo que lográs eyectar, con el volumen de fin de diástole que tengo, que lo puedo relacionar, ya que el volumen genera una fuerza, y esa fuerza la llamo presión, yo te digo, a ver, ¿qué lográs eyectar con ese volumen de fin de diástole o con esa presión diastólica final? Y esta es tu curva normal. La del medio es normal. Mayor volumen tengo, con buena interacción actina-miosina, mejor va a ser mi volumen sistólico, mi curva del medio. Cuando yo estoy lesionada, mi fibra se lesionó, tengo más volumen, tengo más gradiente de presión, pero mi volumen sistólico cae. Y cuando tengo una droga, y a mí me das una droga simpática mimética, como una catecolamina, no hace falta tener mucho volumen. Vos a mí me das una droga de ese estilo y me mejorás al toque la fuerza de contracción. Entonces, como tengo mucha fuerza de contracción, mi volumen que yo voy a lograr eyectar es altísimo. Bueno, voy a tener movilizaciones, ¿sí?, que van a ser un efecto Bowditch y un efecto Andre. Uno es in vitro y va a depender de la disponibilidad de calcio. Cuanto más calcio yo tengo, más calcio disponible tengo, voy a responderte con una mejor contractilidad. Y esto significa, respondo con una mejor contractilidad, pero mantengo la misma longitud de la fibra. Y esto se llama homeométrica. Si ahora yo te aumento la contractilidad con ese aumento del volumen ventricular, y está determinado por una mejor irrigación por parte de la coronaria, eso es in vivo y se llama efecto Andre. Entonces, yo tengo que tener una relación entre esa fuerza de contracción y la longitud inicial de la fibra. Bueno, en cuanto lo hable de la sensibilidad y de la respuesta al calcio, bueno, mejor disponibilidad calcio tengo, mejor liberación del calcio por parte del retículo sarcoplásmico, mayor acortamiento de esa unidad del sarcómero. Ahora, acordate algo, el músculo estriado recluta fibras, ¿sí? El músculo cardíaco no, es todo o nada. La relación de la presión y del volumen no es una curva lineal. En diástole se relaciona con el grado de distensibilidad. Ese gráfico va a estar dilatado y aumentado en los corazones dilatados y va a estar con respuesta menor en un corazón ya rígido o hipertrófico. Voy a ir acá. Vamos a bajar acá. Cierre de válvula auriculoventricular, primer ruido, cerradito, ya tengo acá toda mi camarita cerrada, entro con el aumento de presión, aumenta justamente la presión sin cambiar el volumen, fase de contracción isovolumétrica, logro la apertura de la válvula sigmoidea, eyecto sangre, la eyección o la sístole es mínima, máxima y reducida, voy a generar ahora un cierre de la válvula sigmoidea, mi segundo ruido. Ahora acá ya no tengo ninguna movilización de sangre, entonces entro a la fase de relajación isovolumétrica, camarita cerrada,
baja mi presión, no hay cambio de volumen. Ahora, logro la apertura de la válvula auriculoventricular. Y bueno, vos tenés un llenado rápido y un llenado lento. Si hay alguna alteración en ese llenado rápido, porque mi ventrículo o no está correctamente relajado o tiene un gradiente de presión anómalo, y aparece el tercer ruido cardíaco. Llenado rápido, después hace el llenadito lento. Bueno, si yo necesito, y eso es toda la parte diastólica, necesito colaborar porque recibí una sobrecarga de líquido de la aurícula derecha, y bueno, me va a aparecer ese cuarto ruido, que es el de la presístole auricular. Y vos acá, para entender este esquema, tendrías que pegar a esta altura otra vez este esquema acá. Entonces lo entendés perfecto. Bueno, esto cuando vean el electrocardiograma ya lo van a ver la asociación y el acople. Presístole auricular, juego, primera etapa, contracción isovolumétrica, es lo número 2, complejo QRS, la parte de la eyección, que tiene que ver como respuesta a la disponibilidad cálcica. Esto es el segmento isoeléctrico. Luego viene la onda T, que va a ser el manejo de la relajación isovolumétrica. Esto es lo que se denomina periodo vulnerable. Y por último, el llenado ventricular. Y la onda U, que si se puede llegar a ver, es de repolarización tardía. Eje de ordenadas, eje de abscisas, manejo de presión y manejo de volumen. Parto de un volumen residual, acordate que no va a estar acá, no puedo estar en cero. Parto de un volumen residual, abrí mi válvula auriculoventricular, entre sangre, aumenta el volumen y hay un aumento proporcional de presión. Mira la presión en el eje de las Y y mira el volumen en el eje de las X. Aumenta mi volumen, aumento la presión, aumento, y esto va a generar un cierre de la válvula auriculoventricular. Cámara cardíaca totalmente cerrada. Bien, la sangre dentro del ventrículo genera una fuerza, que se llama presión, y la pared del ventrículo responde. Y genera un remodelamiento de la pared. Traducción, aumenta la presión sin variar el volumen. Fase de contracción isovolumétrica. Aumenta la presión. Bien, hasta que logro la apertura de la válvula sigmoide. Eyecto, mínimo, máximo, reducido. Bien, cierro válvula sigmoide. Cámara cardíaca cerradita. Empiezo a bajar las presiones porque me entro a relajar. Fase de relajación isovolumétrica. Mientras tanto, tu auriculita venía recibiendo sangre y aumentando su presión hasta que logra abrir la válvula auriculoventricular. Estos gráficos son los que quiero que miren en los libros. Vos tenés un gráfico con presión y un gráfico con volumen. Primer ruido, segundo ruido, de vuelta a primer ruido. Bueno, yo tengo en la fase primer ruido, voy a tener después una eyección. En la eyección yo voy a disminuir el volumen, pero acordate que el gradiente de presión va a aumentar, porque necesito vencer la presión que yo tenía a nivel aórtico. Bueno, aumenta la presión, después empieza el descenso de presión, sigo bajando mi volumen porque estoy eyectando, y después voy a empezar lentamente a subirlo porque entro en el llenado rápido y luego en el llenado lento. Este gráfico que está acá es lo que pasa con este ciclo cardíaco con la yugular, y esto se va a ver después de circulación coronaria, con yugulograma. Entonces, recuerda precarga, poscarga y contractilidad. El pareo de los dos gráficos. Esto se toma. Ojo. Volumen minuto, te dije. Volumen sistólico, o también se llama descarga sistólica, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Estos dos parámetros son parámetros de volumen minuto. Volumen minuto, si yo te lo multiplico por las diferencias de presiones entre la aorta y la cava, obtengo el juego de la presión arterial. Profesora, ¿podría volver la pantalla anterior de los gráficos? ¿Son los mismos? La anterior, por favor. Para, si me deja. Bueno. Son los mismos que vimos, ¿no? Ahí. Es lo mismo. Ah, dale, ok. Es lo mismo.
Acá tenés primer ruido, segundo ruido, si aparece un tercero, que es en el llenado ventricular rápido, y un cuarto ruido, que sería esa presístole auricular. ¿Tá? Lo que sería la sístole y lo que sería la diástole. Cuando cerrás la válvula auriculoventricular, cuando cerrás la válvula sigmoide, en el medio vas a estar abriendo la sigmoide y después vas a estar también abriendo la válvula auriculoventricular. Pensá, cierro una, tengo que abrir la otra. Bueno, acá tenés los dos. Y el tercer ruido en el llenado rápido, y el cuarto ruido sería la presístole auricular. Esto mismo, graficado en un eje de Y y de X, presión y volumen, es el gráfico que vimos hoy. Bueno, a soñar con esto. Tensión, yo te dije que era la fuerza que hacía la pared del vaso contra la sangre. Y hay una fórmula que se llama tensión o ley de Laplace, que es igual a la presión transmural por el radio. Hay una tensión pasiva y una tensión activa. La pasiva es cuando estás distendida, distensibilidad, y la activa cuando estás en plena contractilidad. Por lo tanto, va a haber una relación entre presión y volumen, dado por la tensión y la longitud, y la presión con la parte inicial o la fase inicial de una fibra cardíaca. Tu función ventricular va a depender de una precarga que es volumen de fin de diástole. Que yo tenga mucha sangre al final de la diástole va a depender de una contracción isométrica, de la interacción actina-miosina, o sea, con la ley de Frank-Starling, de la tensión en la pared pasiva, o sea, de ese grado de distensibilidad, de cuánto retorno venoso yo estoy entrando a mi aurícula, de mi volumen sanguíneo total, formado por mi volumen globular más el plasmático, de la frecuencia cardíaca, acordate que es inversamente proporcional a la duración del ciclo cardíaco, y si hay presístole auricular o no. Poscarga, que es esa presión arterial que tendría que ser caseramente hablando a la resistencia a la salida de sangre por parte de la aorta, y va a depender de esa impedancia aórtica con la resistencia de la válvula sigmoidea, de la resistencia periférica total y de la luz, o sea, de la geometría del ventrículo. La fuerza de contracción, que es ese inotropismo, tiene un mecanismo que es propio de la fibra cardíaca, es lo que va a ser homeométrico o heterométrico, o sea, Bowditch o efecto en escalera con la disponibilidad cálcica, y aparte con la respuesta frente a la longitud de la fibra y el mantenimiento de esa contracción, producto de la interacción actina-miosina perfecta, y obviamente de tu sistema nervioso autónomo, juego simpático, parasimpático. Yo te dije, precarga, poscarga, contractilidad, va a regular tu volumen sistólico. Volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco o manejo de volumen minuto. Bien, si yo esto te lo multiplico, no es más, lo multiplico por las diferencias de presiones entre la aorta, o sea, la salida de sangre por tu ventrículo izquierdo, y la cava, o sea, el retroceso, esto se llama RP, y acá le falta una letra que debe ser T. Resistencia periférica total, o sea, diferencia de presiones aorto-cava, me va a dar la presión arterial. Mañana ustedes tienen el TEO, si no me equivoco, de regulación del volumen minuto, o sea, de esta primer parte. O sea, en parte de la presión arterial. Hay una primera diapositiva que siempre se los digo y no me hacen caso. Cuando les digo, háblame de la regulación de la presión arterial. Acá, perdón. A ver, Betina, no sé por dónde empiezo. Por el principio. El principio es una primera diapositiva que tiene todas las fórmulas. Si no respetas las formulitas, vas a ir por la diagonal como en La Plata, que uno no sabe, por lo menos yo no sé cómo salir. Por lo tanto, se hace difícil. Si yo te relaciono, y esto es con la ecocardio, eco, el volumen que vos podés eyectar con el volumen de fin de diástole, y lo evalúo en el porcentaje, me da lo que se llama fracción de eyección o fracción de acortamiento. Y eso es para evaluar, donde los cardiólogos evalúan y ven si podés llegar a entrar en fallo de bomba o no.
paciente que esté por debajo de un 60.